Hoy el protagonista es uno de nuestros españoles más universales, Julio Iglesias. Su música, su padre, las mujeres, el éxito, los dolores. Una vida tan excesiva como legendaria, contada con inteligencia y sensibilidad por Ignacio Peiró, periodista, escritor y actual director del Instituto Cervantes en Roma. Con él paseamos por esta ciudad eterna entre cúpulas barrocas y ruinas imperiales, hablando de Julio Iglesias, sí, pero también de España, de Roma, de la cultura, de lo que permanece. Caminamos hacia la Piazza Navona, cruzamos el Panteón, pisamos el mismo suelo que los Césares y los Papas en este vientre sagrado de la civilización occidental. Un escenario donde la historia se impone y la conversación se eleva. Les invito a acompañarnos en este paseo. Va a merecer la pena. Ignacio, que estamos en tu Roma. Bueno, es un lugar maravilloso y en pleno jubileo, sí, sí. Pero ¿cómo estás en Roma? ¿Estás contento? Muy bien, muy contento, muy contento. Es un lugar donde el trabajo que yo hago, que es en el Cervantes, Sí. pues bueno, es un sitio con mucho prestigio, con mucha pegada. Eso genera un volumen de trabajo muy importante, pero es también muy reconfortante, muy reconfortante. ¿Pero te ha dado el síndrome de Stendhal? ¿Estás aquí embriagado en Roma? Hombre, es una maravilla realmente cuando uno madruga y cruzas por el Pantheon o Vía del Corso o tantos sitios, uno dice, pero qué maravilla, qué privilegio, si tienes un acto y vuelves a casa por la noche y también, ¿no? Pasear por esas callejuelas, pues es, sin duda yo no lo he descubierto yo, ¿no? Pero dime una cosa, tú que has célebre. escrito Pompa y Circunstancia hablando de Inglaterra, de las costumbres, que por cierto decías algo que a mí me fascinó, ¿no? Que dice, uno no ama a Inglaterra por su eficiencia, sino por sus rituales inútiles. Ah, bueno, en Eso buena me reí parte, muchísimo. las liturgias que tienen, sí, eso, son muy buenos, tienen ese sentido de una dramaturgia un poco irónica, curiosamente, pues no se termina de tomar en serio, pero los ingleses han tomado muchísimo de Italia. En buena parte también es ese sentido de la liturgia, del espectáculo, pero también de la belleza inglesa, eso que parece tan gastado, lo han cogido de aquí, y la herencia clásica, que es muy importante en Inglaterra. Es obvio que la aprendieron de alguna manera en el continente y más específicamente en Italia, ¿no? Claro, pues yo pienso en Pompa y Circunstancia y bueno, has escrito mucho de Inglaterra y digo, ya has hecho esa recopilación de artículos, ¿no? Quizá podamos leer algo como Paseos por Roma de Stendhal, que Bueno, mencionábamos a Stendhal, bueno. de todo lo que te estás impregnando aquí. No sé si llegaremos tan alto, tan bonito como Stendhal, pero sí, algo haremos, sí, sin duda, sí. Bueno, yo he venido a visitarte porque, claro, director del Instituto Cervantes en Roma, toda una institución en la cultura, muchas cosas de las que hablar de cultura, pero además es que acabas de sacar un libro que es una revolución, está siendo ya una revolución, sobre, oye, una figura muy representativa de España, que es Julio Iglesias. Absolutamente, de hecho, si Julio Iglesias, a quien a veces se le ha esnoveado un poquito, él sí que tiene un legado trascendente. Y ese legado tiene algo que ver con la lengua y la cultura, que es el primer hispano, el primer latino, que en Estados Unidos triunfa con un público que es a la vez hispano y no hispano. Y esto es muy llamativo porque realmente es el primero que da normalidad, que da visibilidad y al final termina por dar prestigio a esa lengua y a esa cultura que ya forman parte, Trump o no Trump, ya forman parte absolutamente inescindible de la cultura de Estados Unidos, ¿no? Pero ¿y tú cuál crees que fue la clave? Porque lo más llamativo de él es que no canta excesivamente bien, o sea, ya no tiene una gran voz, no bailaba, tú mismo lo cuentas en el libro, ¿no? Y además uno se ríe leyéndolo, y sin embargo, pues ha triunfado en todo el mundo. Bueno, yo creo que hay dos cosas. ¿Ha sido la suerte un factor determinante? Bueno, Julio Iglesias ha tenido suerte buena, pero también ha tenido mala suerte. Sí. Julio Iglesias es una persona que a los 20 años se cree que se va a morir por una enfermedad, por una tumoración. Y gracias a su padre. Y toda su familia piensa que se va a morir y al final, bueno, el padre encuentra un diagnóstico certero porque él era médico y bueno, las cosas salen adelante, pero por tanto hay que, en eso que nos parece una escena de felicidad sin fin, la vida de Julio Iglesias, también ha habido dramas, ¿no? Ha habido embarazos no deseados, matrimonios... Bueno, es que hay tantas cosas, etcétera, pero ¿no? vamos antes de arrancar Pero con lo él. que decías es, él lo que le diferencia es que él tiene esa visión que no tienen otros, que es dar el salto, y en efecto, no es el primer español que lo hace, cuando llega a la orilla americana quema las naves.
y triunfa. Aznavour, Roberto Carlos lo habían intentado y no triunfaron, él sí. Bueno, fíjate, estuvo por imagen en El Nodo, salías, en revistas, en televisión, en todo. Y se va a América y hace la campaña de Pepsi, o sea, es que lo hacía todo, ¿no? Bueno, él sí, desde luego, él, uno de los legados también, curiosamente, quizá ya más equívoco, es que de alguna manera entre él e Isabel Preisler inventan o redefinen casi una industria como iba a ser, como es la prensa del corazón en España, rosa, que iba a ser un fenómeno absolutamente de masas. Y en eso él tiene muchísimo que ver, muchísimo que ver. Tú dices en el libro que uno se hace o con su padre o contra su padre, ¿no? Qué importante fue la figura del padre, que la he mencionado así de pasada, porque su padre como médico tan importante y tan bien conectado, cuando él tuvo el tumor pudo ayudar muchísimo y de hecho se puso bien, pero ¿qué más papel jugó? Porque leyéndolo en el libro uno lo disfruta, ¿no? Como tú le das importancia a esa figura. Bueno, la verdad es que quiero decir que escribiendo sobre el padre, sí. Que era, como para tantos, para mí el padre era una figura un poco cómica, ¿no? Ligeramente cómica y demás. Y luego me he encontrado un tipo mucho más inteligente, mucho más complejo, con una vida él mismo absolutamente apasionante y con un carácter del que Julio hereda muchísimo, del cual solamente podemos dar una pincelada. Si una persona con 90 años se casa y tiene 2 hijos, con una persona infinitas décadas más joven, si eso lo hace a los 90 años, ¿qué no haría a los 30 o a los 40? Absolutamente, ¿no? Ignacio, estamos hablando de Julio Iglesias, aquí en Roma, contigo, director del Instituto Cervantes, un libro que, por cierto, ya se va a traducir a no sé cuántos. Lo ponen siempre. ¿Ah, sí? Sí, Pues bueno, ahora iremos a verlo. Pero uno se pregunta, ¿cómo pasa uno de escribir cosas tan eruditas a Julio Iglesias? ¿En qué momento te inspiraste? ¿Tú eras súper fan? No, realmente yo lo que pensaba para lo mi cuentas, manera de escribir, sí. Yo pensaba que ahí había un libro, que ahí había una crónica maravillosa. No sabía que al hablar de Julio Iglesias también había una especie de crónica paralela de España, porque Julio ha estado ahí siempre, luego sí que hablamos de ello. Pero yo pensaba simplemente que si hay una vida entretenida, divertida, digna de ser contada y fascinante en los últimos 60 o 70 años de vida pública española, pues seguramente la de Julio Iglesias estaba ahí y a mí me daba muchísimo juego de muñeca para escribir. Yo lo que garantizo es que uno se ríe leyéndolo. Claro, Tú además claro. eso lo explicas en el primer capítulo que decía, lo cuentas, pero quiero que lo pueda saber el que nos esté viendo ahora mismo, ¿no? Bueno, sí, en efecto, es que realmente es muy divertido, él es un tipo, pero yo debo decir que pese a lo divertido y todo, y que ha sido para mí un libro muy, muy entretenido de escribir, oye, nos lo tenemos también que tomar un poco en serio, en el sentido de que un señor que vende 300 millones de discos cuando había que ir a comprarlos todavía, y los vende en Nebraska, en Angola, en Brasilia y en Palencia, bueno, quizá haya que prestarle una cierta atención. Además, lo comentas también, pero una cosa que pasa, que ahora se admira a cualquier español, que qué bien, que hacen cosas, pero no han llegado al nivel de Julio Iglesias y sin embargo Julio Iglesias parece que, bueno, quedamos por hecho que está ahí, ¿no? Y bueno, llegar a ese punto no ha llegado nadie más. Sobre todo, María, es que él fue el primero realmente. Ahora estamos muy acostumbrados, Antonio Banderas, Rafa Nadal, ganamos muchísimos mundiales. Cuando Julio Iglesias llega a América, a Estados Unidos, ¿cuál era el marco mental de España? Un país que 10 años antes había visto el estreno de una película que se llama La ciudad no es para mí. Sí. Es decir, Miami en el año 79 está infinitamente más lejos de alguna manera que de lo que hoy parece estar Marte. Y bueno, es ahí que se va. Nos vamos a otro sitio hablando Vamos de a otro ir y sitio. así enseñamos más sitios de Roma, alguno tuyo. Perfecto. ¿Te parece? Gracias, Ignacio, o sea que de verdad este es el sitio en el que ponen la música de Julio Iglesias. Bueno, curiosamente yo envié el manuscrito del libro, estaba todo esto vacío, oscuro, llovido, y la terraza absolutamente desierta, y paso por aquí y me encuentro, pongo el pie delante del lugar y empieza a sonar por un baffle la de Caballero hay que gozar la vida en italiano. Me quedé muy impresionado. ¿Y tú, esto es una broma? Y luego he venido alguna vez y he visto que debe de ser que el dueño le encanta porque suena de cuando en cuando. Sí, sí. Cuando tú te enfrentaste al libro, ¿cómo lo hiciste? ¿Te tocó hacer y rehacer un poco? Porque, claro, entre no quedar de leve la cosa, no quedar de superfan, no quedar de erudito,
Claro, lo importante ¿Cómo te es- peleaste con todo eso? Claro, lo importante es siempre un poco la distancia que tú tienes al contar, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, tenía que no tener condescendencia, es decir, ni suficiencia, ni es lo mismo decir, ¿quién era este señor que empezó a cantar aquí? ¿Cómo este señor pop que hace esas canciones un poco melosas? Eso no podía ser, tú tenías que respetar, y en mi caso yo tengo cierto afecto y simpatía, y luego además hay una cosa importante en la escritura que es cierta piedad, ¿no? Hacia quien tú estás retratando, aquel cuya vida estás definiendo, y luego por otra parte tomarme en serio los logros objetivos de este señor, ¿no? Pero a la vez no podía ser, ni quería ser el testimonio enfervorecido de un fan, porque no lo soy, no quería intentar convencer a nadie de que Julio Iglesias y Shostakovich andan a la par en profundidad de su planteamiento artístico, pero tampoco quería ser uno de estos libros en contra, unas biografías en contra, de estas que llaman desmitificadoras, etcétera. No quería. Entonces, bueno, tenía que encontrar. Entonces, ¿qué encontré? Que creía que una cierta ambigüedad, una cierta ironía, servía para dar relieve, para que los claroscuros emergieran. Los claros, por una parte, y los oscuros por otra, pero siempre en una distancia que los bañara de alguna manera. Sí. Tú dices que él no desdeñó hacer esa música romántica, blandurria, pero que no tiene edad, ¿no? Y de hecho ha triunfado con ella. Bueno, en efecto, él ha cantado cientos de canciones, pero debo decir que al cabo de los años sí se ha garantizado que un puñado bueno de esas canciones sigan vivas y que hayan pasado de generación en generación. Eso es una cosa curiosa. Y él apostó por el francés, porque cuando, claro, en ese momento estaban los Beatles, Bob Dylan, bueno, había grandes, David Bowie, y él dijo, yo al francés, y además, y voy a apostar por los boleros. Muy curiosa, él como la gente de su época, él de hecho al principio tenía mucho mejor francés que inglés, el inglés llega más tarde. De hecho, él cuando se va a Inglaterra a, en teoría, aprender inglés, lo que hace es ennoviarse con una maravillosa chica francesa y lo que menos le interesa es el inglés. Y cuando empieza a cantar en un pub de mala muerte en Inglaterra, lo que canta es ese repertorio continental, latino, italiano, francés, que es lo que le piden y con lo que le identifican. Él tenía un inglés muy pedregoso y eso le cuesta mucho quitárselo. Tú has dicho que una chica, que bueno, además era una chica guapísima, como todas las que le han ido acompañando, las mujeres y Julio Iglesias, hoy yo creo que lo detendrían, pero yendo al terreno amoroso de él, ¿tú crees que se llegó a enamorar alguna vez? ¿O que este era un poco como, oye, como Ulises que iba de puerto en puerto, iba teniendo a una, y luego tenía a su Penélope esperándole siempre? Hombre, mi teoría es que él quería un plan vital que fuese un amor central, Isabel Preisler, a la que quiso, y amores satélites, digamos. Él quería tener ese plan, que era el que había tenido su padre, pero claro, para entonces los tiempos habían cambiado y también pues Isabel se plantó, no aceptó ese esquema y bueno, por eso se separaron antes incluso de que hubiera ley del divorcio en España, ellos emitieron ese comunicado de separación, sí. Entonces, pero bueno, es verdad que en materia de afectos es muy difícil, ¿no? Se casó hablar muy drásticamente. empujado, de verdad, porque cuentas en el libro que fue Junco, el de Lola, el dueño de Lola, el que le dijo, venga, cásate con Miranda. Bueno, él en efecto, primero se casa con Isabel Preisler porque hay que organizar una boda a toda prisa porque, bueno, ella estaba embarazada de él y también antes de que se hiciera evidente, ¿no? Lo dirían que la niña era 7 mesina y no sé qué, ¿no? Pero bueno, la gente echó las cuentas, ¿no? El primero se casa así, digamos empujado por las circunstancias, y después se casa porque en su lecho de muerte se lo pide Sánchez Junco, el dueño de Ola. Le dice, oye, arréglate, cásate por la iglesia, bautiza a los niños. Y debo decir que él tarda menos de un mes en cumplir esa promesa, hecha a un amigo en el lecho de muerte. Una cosa que llama la atención también es, hablábamos de la relación con su padre, que fue maravillosa. Su padre le ayudó a llegar también donde llegó, ¿no? Fue un soporte imprescindible. Y sin embargo, la relación con su hijo Enrique ha sido tan diferente. Bueno, es tremendo y de hecho uno ve casi algunas cosas casi shakespearianas en su vida, y eso que tendemos a pensar que es una especie de vida de placer y felicidad sin límite. Sin embargo, hay todos esos dramas, ¿no? Y lo más notable para verlo es que Julio, en efecto, se hace siguiendo un poco el ejemplo de su padre. Sin embargo, su hijo, todas las elecciones vitales, todas las opciones vitales que va eligiendo,
se separan radicalmente las del padre. Él pone ahora más al centro de la familia, fidelidad conyugal a ultranza, jamás se le ha visto una foto, de hecho, nada prácticamente equívoco, ha dejado ahora ¿no? la música, En efecto, ¿no? está medio retirado para está con la centrarse. familia, en efecto. Sí, sí, es una cosa curiosísima. Cuántas cosas curiosas de Julio Iglesias, pero ¿te parece que las hablemos ahora en otro sitio y seguimos paseando? Podemos pasear, que para eso para están ir a hechas. algún otro maravilloso Para eso lugar están de hechas Roma? las tardes de Roma, Venga. para pasearlas. ¿Cómo anda Roma de librerías? Bueno, anda muy bien, ¿Sí? Justamente aquí al lado está mi favorita, una librería anticuaria que se llama Caligram. Ah, me la enseñas, Una pasamos por lo maravilla. menos por la puerta y la vemos un poco. Grabados y unos títulos maravillosos. Ah, sí. Maravillosos, sí, sí. ¿Alguna joya que hayas encontrado ahí? Bueno, hace poco le compré a un amigo precisamente un tomito de Stendhal en Italia, en francés, una edición muy bonita. Venga, pues vamos a verla. La verdad es que sí. Ah, mira, juguetes, David cosas Copperfield, de papel en general, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Fíjate, esa es la edición española en la que yo leí el Hobbit cuando era niño. Este es muy bonito, el Jiu-Jitsu vulgarizado, que es como para público, ¿no? Entonces ves ahí a una especie de gentleman azotándole, ¿no? A un plebeyo, sí, sí. Oye, Pues mira, y siempre- este de Dickens, qué edición más Sí. bonita también. Carlo Dickens, Sí, Carlo Dickens. sí. Mira, estos también con libros de verdad, Sí. estas cosas, sí. Es una maravilla la librería esta. Y también tienen a veces muchas como acuarelitas victorianas y demás que son muy bonitas, Sí, de mira flores esto, sobre todo. de- Y luego grabado. Este es este es uno de las capitales mundiales del grabado, ¿no? Es la ciudad más ilustrada. Bueno, tienen aquí posiblemente toda de la- Sí, sí, fíjate, de toda Balzac ya. la comedia humana, Sí. Balzac, sí, es una maravilla. Qué joya, por Dios, Sí, ¿no? sí. Bueno, estamos en otro de los sitios emblemáticos, el Panteón, ¿no? Bueno, sí, Mi maravilloso. lugar favorito. Bueno, uno de los grandes edificios de la historia, realmente, y con una presencia apabullante que solo estar delante te da la auténtica dimensión. Hay algo que no sé por qué la foto, por ejemplo, no termina de plasmar. Ocurre en algunos sitios de Italia, que dices, no termina, la foto no le hace justicia a ese volumen, a esa monumentalidad, etcétera. Si tú te tuvieras que quedar con un sitio de Italia, porque este transmite una energía que es indescriptible casi, como dices tú, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, yo me quedaría con Roma, Caput Mundi, claro. Sí, Sí. Roma. ¿Y de Roma? Bueno, yo por educación, por crianza, por fe, por todo, para mí la Basílica de San Pedro no hay nada mayor, ¿no? De alguna manera, para mí es cada vez que la veo, como cada vez que la veía, para mí es un símbolo, a mí me parece entusiasmante. A Sigmund Freud le encantaba, curiosamente estaba muy obsesionado, cosa curiosa, sí. Y de todas las Romas, si hacemos un barrido por la historia y por todos los restos que hay aquí, desde Rómulo, Remo, ¿no? Y esa Roma que cuenta Virgilio, la Eneida también, esos orígenes, ¿cuál es la tuya? A mí me gusta mucho la Roma barroca, la Roma papal, me gusta mucho, mucho. Bueno. Fuentes y liturgia, belleza, frescos, esos palacios, eso es para mí Bueno, hay millones de capas de Roma, ¿no? Pero esa es una para mí especialmente significativa, pero sin la de antes no se explica, ¿no? Sin las ruinas de Roma que quedan no se explica, sin esa grandeza previa. Entonces es imposible en el fondo deslindar una de otra, aunque realmente también Roma tiene, digamos, siglos en los que casi parece de alguna manera perder el hilo, ¿no? Como es la Edad Media, ¿no? Es nuestra cuna, o sea, es que nosotros venimos de aquí. Pregunta inevitable, ahora que estás conviviendo con ellos, ¿seguimos pareciéndonos muchos? ¿Tú crees que seguimos siendo lo mismo o hay ya diferencias plausibles? Yo creo que italianos y españoles nos tenemos una
simpatía casi irremediable, que es mayor que el conocimiento quizá que tenemos los unos de los otros. Y a veces nos paramos en los parecidos superficiales que ciertamente hay y no vemos que en el fondo los caracteres de los países sí que son muy distintos, ¿no? Pero a mí me encanta porque los italianos es muy grato porque en general tienen un enorme respeto, curiosidad y afecto por la cultura en español, y eso es muy gratificante. Uno además cuando viene aquí se siente en casa, ¿no? Hay algo que le envuelve, claro, entre cómo nos reciben y es casa. España además ha tenido una presencia en Roma muy importante, ¿no? Aquí el embajador tenía su propia jurisdicción, es una cosa impresionante. Bueno, vamos a volver a Julio Iglesias, pero esto ha venido un poco así, casi sin pensarlo, porque estamos en el Panteón, como decíamos. Julio Iglesias, que tiene algo muy llamativo, que es su imagen. Cuando se empezaban a poner de moda determinados looks, él tiró por lo tradicional y no se ha permitido ni un momento ni siquiera caer en la tentación de los modernismos ni nada. O sea, él yo creo que las zapatillas no las ha mirado, pero ni de refilón. No sabe que existen. Bueno, sí, en algún momento de los 80 se los puso y de hecho es curioso porque cuando secuestran a su padre, uno de los claros indicios por los que se veía que él estaba en una crisis profunda es que se puso un chándal y no lo dejó, ¿no? Entonces es realmente un poco tremendo. Pero sí, él cuando empieza a abrirse al mundo de la música, digamos, a finales de los 60, ¿qué hace el mundo de la música? Ponerse flores en el pelo, coger la guitarra, salir a la calle, liberarse, digamos, de tal. Y mientras los demás se ponen flores en el pelo, él lo que se pone es una chaqueta blanca de smoking, ¿no? Es una cosa realmente muy llamativa. Entonces eso está bien porque ese estar ajeno al tiempo permite no etiquetarlo. Tú coges de Mamas and the Papas o incluso Nino Bravo y sabes perfectamente, ¿no? Lo puedes datar casi con carbono 14 precisamente dónde están. Sin embargo, Julio Iglesias en el 85, en el 95 y en el 75 era básicamente lo mismo. Es que ha conseguido no pasar de moda, gustar a los hijos, a los padres, a los abuelos. Y luego él tiene una gran suerte, que es de las pocas cosas que parece que, digamos, no están muy meditadas cuando él llega a Estados Unidos, que es, él en Miami lo que encuentra es una estética dudosa, como muchas veces ocurre, ¿no? por estas partes, pero poderosa. Y desde entonces, desde que él llega a Miami, va a ser imposible no pensar en Julio Iglesias sin pensar en un tipo que está por la tarde viendo el mar, arena en los pies, vestido de blanco, el mar lamiéndolos, en efecto vestido de lino blanco y una palmera ahí desmayándose en el fondo. Esa es su estética, curiosamente, que va a ir muy bien con ese latineo que luego va a cultivar tanto. Ahora, que esa imagen que tenemos, que lo hemos comenzado diciendo un poco, pero es la de un valiente, o sea, de alguien que se arriesgó, que se fue y se la jugó, y empezó casi por casualidad, ¿no? Porque tuvo el problema en la pierna, como decíamos, el tumor, y creo que mientras estaba en la rehabilitación, tú cuentas, le regalaron una guitarra y entonces ahí con la guitarra de regalo pues se puso a componer, que ni siquiera pensaba cantar. Bueno, es una cosa muy curiosa si uno ve en general las artes, ¿no? Quizá la escritura un poco menos, porque puede ocurrir que alguien escriba algo brillante y diga, ahí está en un cajón, no me interesa o lo que sea, pero sin embargo es muy raro en el mundo de la música que alguien llegue y supere la barrera de los 20 años con creces y no sepa que se va a dedicar a eso, o que quiere dedicarse a eso. Es una cosa sorprendente. Sí, era algo que no tenía dentro, ¿no? La pasión por la música. Bueno, tenía pasión, pero no, la pasión como vocación, nunca digo. Jamás, en efecto, nunca jamás pensó que él fuera a dedicar. Y él, además, lo primero que quiere, animado por una o dos canciones que compone al principio, lo primero que él quiere es ser compositor. Ni siquiera quiere cantar porque es relativamente realista con respecto a las posibilidades de su voz. Una voz que, ojo, haríamos bien, tampoco, o sea, no se debe menospreciar. Es una voz que tiene unas cualidades hermosísimas, pero es verdad que no es una voz tan potente como la que hayan podido tener otros, ¿no? Sí, pero por eso te decía, él compuso la primera canción y fue un festival, pero no pensaba cantarla a él. O sea, que fue como anecdótico casi que terminar haciéndolo. Bueno, en efecto, fue, si uno quiere, providencial. Cuentas muchas cosas muy curiosas de él. Yo recuerdo un accidente en concreto, ¿no? En la Nacional 6, que lo describes además y es como un hecho que dices,
vamos, tuvo una suerte, una carambola. Bueno, de alguna manera es el momento de decantación de su vida, quiero decir, hay varios momentos muy importantes en su vida, pero donde uno puede decir que de alguna manera se decide su destino es ahí, porque tú piensas madrugada, habiendo leído algo, con un coche de esos del año 63, 4 amigos, en un coche que era con un paquete de tabaco, ¿no? Las puertas. Pues hombre, lo normal es que es como se suele decir, para haberse matado. Bueno, no se mataron y de hecho tuvieron mucha suerte, pues salieron sin apenas un rasguño. Y ahí burló ese destino que le llevaba a la esquela, a la familia destrozada, tal, burló ese destino y al tiempo tuvo aún un bache horroroso, como es la enfermedad, una enfermedad que lo tiene varios años realmente mal, y él piensa que va a morir, el padre, que es médico, piensa que va a morir, y sin embargo sale adelante y ya a partir de ahí ya será, digamos, una especie de subida sin fin. Ignacio, tú desmitificas un poco eso de que era un gran futbolista, que parecía que tenía la carrera del siglo, y tú dices, bueno... Mejor guionista que futbolista, ¿no? Si lo vemos así. En efecto, él no... En fin, no es que tuviera ante sí la duda de, no sé si ser Elvis Presley o Dino Zoff, ¿no? Por citar un portero de otra época. No, él no. Pero bueno, él es verdad que él, oye, estuvo en los juveniles del Madrid, que es una cosa muy importante, ¿eh? ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de él preparando la biografía? Realmente me han llamado la atención dos cosas. Una es, pues siempre hay que ponerse en el metro cero de su carrera. Cuando Julio Iglesias puede ser Julio Iglesias o puede ser Diango o Juan Pardo, cantantes con su público, respetables, pero no con la dimensión brutal, universal que ha llegado a tener Julio Iglesias. Entonces hay una cosa que los separa, que es la visión, esa visión de eso, de irse a América. Y luego triunfar, pero es esa ambición, esa hambre. Eso es lo que les separa. Y luego hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención al escribir el libro y con la que no contaba a priori, y es que con Julio Iglesias de alguna manera puedes leer mucho, es un lugar casi desde el que leer la historia de España en los últimos, en el fondo, 80 años. Padre, camisa vieja falangista, está en el 33 en el gran mitin que hace José Antonio Primo de Rivera. El hijo nace en la posguerra, en los llamados años del hambre, porque hubo malas cosechas y hubo heladas, entonces faltaba alimento en España. Además tú dices, estaba en Majadahonda cuando Majadahonda no es lo que era ahora, ¿no? Cuando todavía no habían construido esos sales adosados, esos paredes. En el 63 empiezan a coger esa ola de desarrollo que hay precisamente en el desarrollismo, en el tardofranquismo, de España del 600, de apartamento en la costa, ¿no? Y digamos que la vieja camisa falangista la van apartando, ¿no? Y van poniéndose el Nicky de la costa. Bueno, y luego él canta en la primera noche de la democracia española, sufre en sus propias carnes, en carnes de su padre, porque lo secuestran, el de los zarpazos de lo peor que ha tenido la democracia española, que es ETA. Antes de que haya ley del divorcio, él emite junto a Isabel Preisler un comunicado de separación. Insisto, antes de que se adelanta a cosas, sí. Cuando... La crisis inmobiliaria también la sufrió. Está en la crisis inmobiliaria, pero antes cierra un poco el círculo de la transición cuando él apoya el momento en el que la derecha llega al poder por primera vez, la derecha democrática llega al poder por primera vez en el 96 y se completa la alternancia y por tanto de alguna manera también ese círculo de la transición, y luego incluso está en la boda de Aznar, se asoma a esa España un poco eufórica, pero luego cuando llega Zapatero él no deja de engrasar un poco las relaciones entre las administraciones Bush y Zapatero, porque a través de Donald Rumsfeld y de Bono él hace un poco de engranaje ahí en un momento en el que se las tenían tensas. Podemos decir que se ha sabido relacionar y mantener equidistante al mismo tiempo, ¿no? Se ha sabido mantener su figura siempre. Todo el mundo ha sabido que es una persona de
derechas. De alguna derecha, manera. sí, era obvio, pero... Sí, pero ha sabido... Sí, debe por de ser eso. tan obvio que todo el mundo se lo ha perdonado, ¿no? Hasta Joaquín Sabina ha cantado con él. Exacto, menos su hijo, hablábamos antes. Bueno, es el sí, único en efecto, que que no no ha canta, cantado. bueno. Quizá un día nos sorprendan cantando, ¿no? Bueno, yo creo que no van a cantar juntos ni el cumpleaños feliz, pero Ignacio, ¿cómo comenzaste tú con esto de escribir? Vamos ahora un poco a ti. bueno, esto es una... ¿Lo llevabas vocación dentro? que ¿Tú se era algo que gesta sabías desde pronto, niño? Sí, no, bueno, desde niño no lo sé, sí, bueno, me gustaba. Una cosa es que quieras escribir y otra es que termines siendo escritor, ¿no? Sí, yo desde los 14, 15 años ya sabía que, bueno, que quería que lo que fuese mi vida tuviese algo que ver con la literatura o con las letras, sí, sí. Pensé que era algo hermoso a lo que entregarse, sí, sí. Pero bueno, uno tarda, no es fácil. Bueno, uno va teniendo un camino. No es fácil, claro. No es fácil. ¿Cómo fue ese Instituto Cervantes en Londres, esa primera Bueno, andadura? muy bien, porque fueron unos años muy positivos realmente para el instituto. Se hicieron muchas cosas. A mí me encanta la gestión del Instituto Cervantes, me gusta todo. Entonces, si le echas horas, pues generalmente las cosas ves el fruto. Pero ¿y te no, da- no en todos los trabajos, cuando tú echas muchas horas ves el fruto, pero en el Cervantes, curiosamente, es muy inmediatamente gratificante, muy inmediatamente reconfortante. Cuando piensas una exposición, desde que la piensas hasta que la inauguras y la cierras, es un largo trabajo, es muy cansado, pero realmente es muy gratificante. ¿Y cómo te organizas para escribir? Porque claro, uno puede pensar que estar en el Instituto Cervantes, en Roma, en Londres, dice, bueno, está aquí en una suerte de spa cultural, pero tienes una vorágine tremenda. No, Entonces, realmente el Cervantes ¿cuándo encuentras el huequecito para escribir? Cervantes yo en Londres y Roma es más... tiene más volumen, digamos, demanda mucho. Bueno, digamos, mis días son para el Cervantes, el fin de semana suelo escribir, a veces te levantas pronto, te acuestas tarde. Bueno, No hay una disciplina, no puede haber, Sí, ¿no? no, hay ¿Sí? una disciplina, ¿no? Pues todo el No, verano, disciplina de horarios, hay- digo, de decir, me tengo que poner de esta hora a esta hora, porque con los eventos, con todo, me imagino, ¿no? Sí, no, realmente sí, pues muchas noches tienes algún evento, muchas, y sí, sí, es un trabajo que agradece todas las horas que le eches, porque desde pensar qué quieres hacer el año que viene, hasta el esguince de un empleado, hasta ir a ver al Papa como hemos ido, hasta montar una exposición o vender deles en Albania, como tenemos que hacer, pues realmente todo tienes que pensar en lo más grande, pero también en lo más pequeño. Entonces agota mucho, pero insisto que también satisface mucho, el equipo está muy motivado, es un trabajo realmente hermoso donde ves que ves el fruto también. Eso, Y tanto... insisto, no lo ves en todos los... Tú eres un arquitecto, te presentas a un concurso, echas miles de horas y lo pierdes, bueno, pues sí, bueno, igual te vale, ¿no? Pero en general en el Cervantes todo lo que hagas con mucha dedicación, pues la gente lo valora. Y tú lo primero que tienes que hacer es precisamente que la gente vea lo bien que trabajas. Pues aquí estás dándole sin parar y a todo esto ahora con el libro de Julio Iglesias, con la promoción, que por cierto, Julio Iglesias, ¿lo ha leído o no? Yo hasta donde Bueno, sabía sé no, que pero... yo sé que él sabe del asunto y que ha pedido mi teléfono para llamarme, pero qué bueno. así que en cualquier momento sonará un teléfono. A mí me habían dicho que estaba en Bahamas, pero me dijeron ayer que estaba en Estados Unidos, no lo sé. Bueno, eso será un momento también muy especial, ¿no? Porque encontrarte con la persona de la que te sabes ya tanto casi como él. Bueno, sí, tanto no realmente. No, tanto no, pero hay que bastante las sí. cosas también es eso, hay que saber contarlas, ¿no? Esto es Sí, no es solamente como importante, lo que ¿no? se dice, Porque, sino cómo se dice. De Julio Iglesias casi todo el mundo sabemos las 4 o 5 cosas principales, ¿no? Eso era también una dificultad del libro. Por eso te decía al principio, ¿cómo se habla de alguien de que se ha escrito tanto? Tiene que haber un momento de decir, a ver, un momento, voy a poner Pero orden esto era en esto. fabulosa para ser contada desde la literatura, digamos, ¿no? Como las vidas de tantos escritores que a mí me han gustado. Reconozco que a mí me parecía fascinante de escribir.
Hay alguna exclusiva también, pero no es un libro de eso. No es un libro de eso. Sino que es un libro que quiere contar lo que se ha contado, pero de un modo un poco trepidante, que encante, que fascine, que no oculte nada, que cuente las cosas que son verdaderas. Pero Julio, que ha conquistado tantos terrenos, todavía no había sido llevado a la literatura del todo. Sí hay muy buenos trabajos biográficos, menos de los que debería haber ensayos en clave cultural o de impacto, ¿no? Sociocultural, sociológico, si quieres. Apenas hay, curiosamente, pero en la literatura nunca había estado, salvo cuando él va en el 83 a España, regresa y El País pone a sus mejores plumas a escribir sobre él, a analizar su fenómeno, ¿no? Dices que era un poco tirano en el trabajo. Él tenía una meta que era ser Julio Iglesias. Bueno, que tenía fama, ¿no? Tú no lo acusas de llegar tal, a ser pero... Julio Iglesias. Entonces, él supedita eso, o sea, la vida familiar queda supeditada a eso, los afectos, Gwendolyn, Isabel Preisler, sus hijos, todo queda supeditado a eso. Pues nos quedamos con la historia del triunfo de Julio Iglesias, con cómo nos cuentas esta historia y con Roma, que te voy a pedir que me digas cómo definirías tu Roma para despedir Roma, que qué difícil, ya lo sé, pero seguro que se te ocurre con ese ingenio tuyo. Mira, es un verso muy bonito de un poeta mallorquín que dice: "Ma patria filla es de Roma". Roma es una patria. Pues con esta patria, Roma, y con Julio Iglesias, el hombre que conquistó el mundo, gracias Ignacio Peiró, ha sido un placer recorrer Roma contigo. Muchísimas gracias, María.